¿Alguna vez has jugado al Monopoly? ¿Recuerdas cuando comprabas alguna de estas propiedades y cada vez que alguna de las personas pasaba por ahí tenía que pagarte dinero? Bien, pues justamente eso es lo que significa tener un activo financiero. Tener propiedades, o en este caso también sistemas que te generen dinero de manera constante. Sin embargo, ¿sabías que el 86% de las personas principiantes o novatas que invierten en mercados financieros o en activos terminan perdiendo dinero? Mi objetivo con este vídeo es que seas parte del 14% de esas personas que generamos dinero con los activos financieros. Y para ello, lo primero es saber realmente qué no es un activo financiero. Una casa o un coche o un auto no son activos financieros. Esto, al contrario de ser un activo, se considera un pasivo. ¿Qué es un pasivo? Algo que te quita dinero en vez de darte dinero. Entonces, ¿por qué? Porque muchos dirán, pero oye, Jeff, tener una casa, siempre me han dicho que siempre hay que comprarte la casita o comprarte el coche para tenerlo ahí y esos son activos. No, eso es una mentira, eso no es educación financiera, eso te lo enseña una tía o te lo enseña la abuelita con todo el amor del mundo, pero no son activos. Cuando compras una casa y esta casa te genera gastos, mantenimiento, impuestos, reparaciones, etcétera, etcétera, y tú vives en esa casa y esa casa no te genera dinero, sino simplemente estás ahí viviendo, no se considera un activo. ¿Cuándo lo consideramos un activo? Te lo explico en un momento. Ahora el ejemplo del coche, igual. Si ese coche solamente tú le estás dando uso normal y ese coche solamente te genera costos en combustible, en no sé qué, mantenimiento, en una cantidad de cosas, en reparaciones, entonces ese coche no es un activo, es un pasivo porque constantemente te está sacando dinero. ¿Lo puedes convertir en un activo? Claro que sí, y te lo cuento en un momento. Entonces a la pregunta, Jeff, ¿es buena idea comprarme una casa o un coche? La respuesta es depende, y depende de tu situación financiera. Los podemos convertir en activos, sí, y te lo voy a contar dentro de un momento, pero mientras eso sea un gasto para ti, lamentablemente no es una buena decisión financiera. Ahora que ya sabemos qué no es un activo, vamos a ver qué sí es un activo financiero. Y es todo aquello que te produce dinero, que pone dinero en tu cartera, en tu cuenta. Como por ejemplo, una casa o un coche. Pero espera, Jeff, me acabaste de decir que una casa o un coche no son un activo. ¿Qué ha pasado aquí? Tranquilo, déjame te lo explico. Entonces, ¿por qué ahora sí pueden ser un activo? Básicamente, la definición de activo, nuevamente, es que te lleve dinero al bolsillo o a tu cuenta. Si algo te produce dinero de manera constante, se convierte en un activo, una inversión que te genera dinero. Si te genera un gasto, ya sabes que es un pasivo. ¿Cuál es la ruta de la riqueza para tú crecer constantemente con dinero? Que siempre estés acumulando activos, no pasivos. Reduce tus pasivos y aumenta constantemente los activos. Entonces, ¿ahora qué vamos? ¿Cómo convertimos, por ejemplo, una casa en un activo? Muy fácil. Si tú tienes una casa, nuevamente, que vives ahí, gastas y solamente pagas mantenimiento, impuestos y demás, eso es un activo, eso es un gasto. Eso que nos enseñaba la abuelita y la tía de que tenemos que comprar nuestra casita, nuestro apartamentito, eso no genera riqueza. La riqueza de verdad se genera cuando tú entiendes que si vas a hacer una inversión, ya sea en una casa, en un piso, lo que sea, esa casa o ese apartamento tiene que generarte dinero. Entonces, si yo voy a vivir ahí y no me genera dinero, no es un negocio, no es un activo. Pero si yo me compro una casa y resulta que esa casa, por ejemplo, la rento por habitaciones o la rento a una persona y a mí eso mensualmente me está generando dinero y al final del año me queda ganancia o rentabilidad, estamos hablando de que tenemos un activo, además de la valorización que puede tener la casa y todo lo demás, ¿no? Ahora, ¿cómo podría yo también llegar a sacarle rentabilidad a esto con el mercado inmobiliario? Esto lo hablamos también en otro vídeo, y es que también tú podrías, por ejemplo, dedicarte a comprar casas, remodelarlas y venderlas a un mejor precio. Las compras baratas a un precio barato, en un buen barrio, en un buen vecindario, las remodelo y las vendo a un mejor precio. Entonces es un activo que constantemente puedo utilizar para generar dinero, ¿vale? Ahora un coche, el ejemplo del coche, ¿cómo lo puedo cambiar de solamente el coche que me genera gastos a un coche que me genera beneficios o que es un activo? Básicamente, si yo utilizo ese coche, por ejemplo, porque resulta que tú te dedicas a un trabajo o tienes un negocio donde tienes que moverte y el coche o tu auto, tu coche,
es una herramienta de tu trabajo, por lo tanto entonces sí que te ayuda a generar dinero. En ese caso sí, si ese coche, por ejemplo, tú lo pones a trabajar en un Uber y le pones un conductor para que te genere dinero, ahí tienes un activo. O si ese coche lo alquilas en una aplicación para que te genere dinero de manera constante, etc. Son muchos de los ejemplos que le podemos poner. Simplemente, mientras no te genere dinero, mientras algo no te genere dinero, no se considera un activo financiero. Pero ahora, Jeff, ¿esos son los únicos activos? Pues no, eran solamente dos ejemplos. De hecho, no son los mejores ejemplos, pero era la forma más gráfica para que me lo entiendas. Ahora vamos a los activos de verdad que sí producen muy buen dinero. Antes de contarte algunos activos financieros, déjame contarte los 3 activos más importantes de tu vida. De esto me has escuchado probablemente antes. Y para mí son los más importantes de tu vida. ¿Por qué? El número 1 es tu tiempo. El activo más escaso, el activo completamente limitado que tienes es tu vida. Nos han dicho que el tiempo es oro, que el tiempo es dinero. Es una total mentira, es una mierda de mentira. El tiempo es tu vida, por lo tanto, no puedes buscar vender tu tiempo por dinero, sino debes estar buscando la forma en la cual con tu vida, con tu tiempo lo utilices para hacer cosas útiles, productivas, que realmente disfrutes y que te permitan experimentar la mejor vida. Y que te permitan experimentar la mejor versión de tu vida. El segundo activo más importante de tu vida es tu mentalidad. Ten cuidado con esto, porque cuando invertimos en el activo más importante que tenemos, que somos básicamente nosotros mismos, cuando invertimos en nosotros, en la mente, estamos convirtiendo nuestra mente en una gran herramienta para generar no solo experiencias de vida maravillosas, sino una gran herramienta que me produce dinero por el resto de mi vida. Entonces, no busques ¿cómo carajos estoy comprándome cosas afuera y no amueblar esto por dentro? Si yo no me estoy educando financieramente, si no estoy asistiendo a talleres, a cursos, a eventos, si no estoy llenando esto de información con educación financiera, con libros, con entrenamientos, con información sobre inversión, sobre negocios, pues no pretendas que lo que yo no pongo aquí se traduzca afuera. Todo lo que tú inviertes en tu mente se traduce en tu cuenta bancaria en dinero. Si tú estás poniendo mierda aquí, pues mierda tendrás en tu cuenta. Si tú estás poniendo calidad de entrenamiento, si tú estás poniendo información de mentores de verdad aquí, eso lo vas a ver traducido en tu cuenta. Si no te dejas entrenar de personas expertas que tengan grandes resultados, va a ser imposible que logres grandes resultados afuera. Y el tercer activo es el gran olvidado por muchas personas. Y este sí que tiene que ver con el tema financiero y es el capital. Para mí el dinero es una herramienta, yo lo veo como un activo en sí mismo. Entonces dime cuánto dinero tienes y te diré cuál es tu capacidad para poder generar activos o poder hacer crecer tus activos. Cuando yo tengo capital, cuando tengo liquidez para poder adquirir nuevos activos o poner mi dinero en sistemas que se convierten en activos para que me generen más dinero, cada vez voy aumentando o generando más y más riqueza. Debe estar en tu mente automatizado como un hábito, que mi objetivo siempre es cómo genero más dinero a través de nuevos activos, cómo hacer que ese dinero me esté produciendo más dinero. Voy a darte 2 ejemplos de activos financieros adicionales. El número 1 es conocido, por ejemplo, por todos y básicamente es si hay empresas que ya están funcionando, empresas que son muy reconocidas, que tienen mucha historia y que están cotizando, ¿no?, dentro de mercados financieros como la Bolsa de Nueva York, pues básicamente lo que podrías hacer es ser socio de esas empresas y es tan fácil como simplemente comprar sus acciones. Ahora, esto tiene sus temas, ¿vale? Tiene sus cosas. Uno, es que si tú tomas malas decisiones respecto a esto, si tú dejas tu capital ahí, pues tu capital va a fluctuar en la medida en la que esa empresa valorice o desvalorice, ¿vale? Pero es una manera en la cual puedes estar generando ingresos, ya sea a través del pago de dividendos trimestrales que te van a pagar algunas de esas empresas o a través de la valorización de ese capital. Ahora, ¿esto es una manera? Sí. ¿Es lenta? Sí. ¿Es más riesgosa? Si no lo sabes hacer, sí. Pero es un gran activo que puedes llegar a acumular a largo plazo y que te va a permitir tener libertad en algún momento. Y te va a permitir tener libertad financiera a lo largo del tiempo, pero es a largo plazo.
Y un segundo activo financiero, y este es mi preferido, mi favorito, y es el que me permite a mí capitalizar y poder generar ingresos de forma consistente, rentable y escalable, y de hecho muy predecible, es a través de la negociación dentro de los mercados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre invertir, por ejemplo, como el activo anterior, donde tú pones tu dinerito y esperas a que ese activo se valorice o se desvalorice? Estás a la expensa de que eso caiga o suba. Pues para mí, a pesar de que para muchos es menos arriesgado, para mí eso se convierte en un riesgo mayor, porque en cualquier momento simplemente el mercado se desploma y yo pierdo dinero. Pero cuando yo tengo una forma de predecir mis ingresos en la manera en la que yo estoy negociando constantemente, o sea, compro y vendo, compro y vendo, compro y vendo, compro a un precio, vendo a un precio, ¿qué compro y vendo? Pueden ser acciones, pueden ser divisas, etc. Esto es lo que hacemos en el Club de Élite para Inversionistas y gestionamos más de 22 millones de dólares allí. Y esto es lo que me permite a mí generar ingresos. Por eso digo que mi dinero está produciéndome más dinero. Cuando tú creas sistemas o aprendes tú mismo a mover tu dinero de esta manera, tienes activos que te generan ingresos de manera sostenible, de manera escalable, de manera predecible y que siempre vas a tener el control sobre tu dinero. Antes que veas exactamente cuánto dinero puedes llegar a ganar o a perder con estos activos, quiero que veas esto. Según los diferentes activos, podrías llegar a generar entre un 10% al año hasta incluso un 150% al año. Esto depende muchísimo de qué, de cuánto estés dispuesto tú a arriesgar. Pero ahora me dirás, Jeff, entonces claro, si arriesgo más, gano más. La respuesta es sí. El problema es que la mayoría de las personas son principiantes, novatos, no tienen experiencia o el conocimiento suficiente, y este principio de entre más arriesgo, más gano, los lleva a perder absolutamente todo. Esto es una gran advertencia, ten mucho cuidado. Con los activos que te comenté hace un ratito, los que te dije, los 3 activos más importantes de tu vida son probablemente los que más dinero te vayan a dar. Estos son los que van a permitir que tengas libertad, estos son los que van a permitir que tengas todas estas características para que tú puedas llegar a generar todos los activos que quieras a lo largo de tu vida. Entonces jamás se te olviden los 3 activos más importantes de tu vida. Y ahora pongamos otros 2 ejemplos con los que hablamos allí. Uno era tal vez las acciones, ¿no? Comprar acciones para largo plazo, y la otra era negociación. ¿Cuánto podría llegar a ganar o a perder aquí? Nuevamente, depende de cuánto yo esté asumiendo en un riesgo. Si tú eres una persona muy arriesgada, pero con conocimiento, te cuento una cosa. Cuando tienes conocimiento, experiencia, cuando tienes sistemas probados y comprobables, como lo hacemos nosotros, por ejemplo, en el Club de Élite para Inversionistas, pues básicamente puedes llegar a jugar un poquito más con ese riesgo, porque para nosotros el riesgo hace parte del negocio. No quiere decir que vayamos a ser irresponsables con el riesgo, quiere decir que el riesgo se reduce muchísimo cuando lo hacemos de manera profesional, de manera inteligente y cuando tenemos sistemas de gestión de riesgo. Ahora, esto aplica básicamente para los dos. ¿Y cuánto podría llegar a arriesgar en el tema de las acciones? Ya depende nuevamente de la cantidad de riesgo que quieras llegar a asumir. Pero las rentabilidades en el mundo de las acciones normalmente no son muy elevadas, cuando se esperan crecimientos entre el 5, 10, 15% por año, por ejemplo. Entonces es una creación de riqueza muy lenta. Y si hablamos de los dividendos, ni te cuento. Ahora, en lo otro, sí que hay muchísimo más margen y probabilidad. El tema aquí, ¿cuál es? Que también entra muy en juego la psicología del riesgo. Si tú no sabes asumir riesgos, si tú no entiendes cómo funciona el mercado, si tú todavía no tienes la experiencia o los conocimientos para poder hacerlo, es mejor que no lo hagas porque vas a terminar perdiendo dinero. Pero todo lo contrario, si te formas profesionalmente, si permites que te lleven un acompañamiento, un entrenamiento profesional y aprendas cómo funciona esto, puedes desarrollar habilidades de negociación que te permitan generar dinero por el resto de tu vida. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo negociación con algunas de mis cuentas que hago negociación manual, el riesgo máximo que hago es incluso desde el 0,5 a máximo el 1% de mi cuenta. Por lo tanto, eso a mí me permite tener una predicción no solamente de mi riesgo, sino de los posibles beneficios que pueda llegar a generar. Por lo tanto, yo jamás estoy arriesgando un porcentaje alto de mi cuenta y eso me permite a mí poder generar ingresos mucho más estables, predecibles y escalables en el tiempo de manera relativamente segura. Entre un 35 a un 150 de rendimientos por año de cada una de mis cuentas. Ahora, si te preguntas tú cómo puedes hacer esto,
Si te gustaría llegar a generar más de $5,000 por mes usando solamente 1 hora por día, los días de la semana que tú elijas de lunes a viernes, sin arriesgar tu propio capital, que esto es súper importante, y además usando la misma estrategia que utilizamos dentro del Club de Élite para Inversionistas, con la que gestionamos más de $22 millones, solo vea la descripción de este vídeo y vas a encontrar un enlace que te explica paso a paso cómo lo vas a conseguir tú.